Muy buenas. El día de hoy tenemos una entrevista acerca del tema de delincuencia con un especialista, pues es criminólogo y también maestro de la preparatoria 7 Oriente, el profesor Julio César Garza. Muy buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Para usted, ¿qué es la delincuencia? La delincuencia es un fenómeno social inherente al ser humano, a todo grupo social. Es parte de la naturaleza de la sociedad. Se ha vivido en todas las etapas históricas. La delincuencia es algo que pues, acompaña al hombre. Hay una máxima de un famoso criminólogo que menciona que cada sociedad tiene los criminales que merecen. Es algo que pues, siempre va a acompañar a la humanidad. El transgredir las leyes, lo establecido, cada sociedad produce sus delincuentes. Es algo que pues, vamos a tener presente. En el tema de delincuencia muchas veces se habla o se critica que los mismos delincuentes surgen de la falta de apoyo hacia la escolaridad o apoyo económico para que las personas de bajos recursos puedan tener una educación escolar, como he explicado. ¿Secunda usted esta idea? En parte hay algo de cierto. La falta de oportunidades, de preparación, pues acerca a las personas, se pueden volver más propensas a hechos o actos delictivos. Pero pues, por ejemplo, la pobreza no está peleada con la limpieza ni con los valores, pero sí se vuelve más propensa a una persona con poca escolaridad, con pocas oportunidades por esa falta misma de escolaridad, y sí se le puede dar ahí un porcentaje de influencia. Hablando de esto, ¿qué opina usted de la delincuencia que se vive en nuestro país? Pues, como sabemos, se ha desatado una ola de delincuencia producto de la misma corrupción. Las autoridades al permitir, al corromperse, permitirle a los delincuentes, quitándoles parte del botín, se les salió de las manos, empezó a crecer hasta un momento llega el momento que se organizan. Los policías le pedían a los carteristas, a los ladroncillos, les pedían la cuota, y pues esa corrupción fue favoreciendo que fuera creciendo la criminalidad. Se organizan, se vuelven fuertes y pues en buena parte las autoridades han sido las responsables de que se haya desatado una delincuencia a manera de... Entonces, ¿usted opina que nuestro gobierno dio demasiada oportunidad, por decirlo así, no sé, se me olvidó la palabra, se le dio oportunidad a las personas que hacían esas cosas y ahora se perdió el control totalmente y ahora existe la delincuencia a mayor nivel? Sí, así es, y ahí se justifica la máxima que les comentaba, de que cada sociedad tiene los criminales que merece, por haberlo permitido, por esa corrupción, por verse beneficiados también del narcotráfico, de permitirles el paso. Surgen otros grupos, se empiezan a combatir entre ellos y pues vivimos ahora esta grave situación, y sí, el gobierno tiene gran parte de responsabilidad en esta problemática. Si usted llegara a ser presidente, ¿qué haría para combatir la delincuencia que existe? Pues profesionalizar a las policías, pero una profesionalización efectiva, una carrera universitaria, que fueran bien remunerados los oficiales, dignificar la profesión con sueldos dignos de un profesionista, que eso evitaría que cayeran en actos de corrupción. Y
profesionalizándose hacia ese nivel de facultad, también se depuraría, llegarían personas con un perfil idóneo. Yo es lo que en una primera instancia haría, profesionalizar a las policías. ¿Ha sido usted víctima de algún golpe de violencia, ya sea cayendo a su casa, carro o algo? Sí, efectivamente, como quizás el 99% de los ciudadanos también han sido víctimas de una delincuencia. Y ya para terminar, ¿qué podría decirle usted a los jóvenes que tal vez quieren, porque se puede pensar así, un camino fácil, ya que la delincuencia muchas veces es sinónimo de dinero y ganancias? Pues a los jóvenes que están en riesgo, pues ellos no lo perciben. ¿Qué jóvenes serían? Pues aquellos que abandonan los estudios, jóvenes que buscan el camino fácil, el obtener dinero sin esfuerzo. Yo le diría a aquellos a los que están estudiando, pues que sigan en ello, que practiquen deporte, actividades culturales. Es lo que yo sugeriría. Y volviendo a la pregunta, pues, si yo tuviera la facultad, la capacidad, también hay ampliar los programas de prevención a la comunidad, invertir en proyectos de prevención a la comunidad, sobre todo a los niños y a los jóvenes. Muy bien. Bueno, pues por nuestra parte sería todo. Agradecemos su presencia en nuestra entrevista, en nuestro documental, y muchas gracias por compartir un poco de su opinión con nosotros. La valoramos mucho y pues fue un gusto.